Listo, entonces es la primera, esta parte es la parte de la sección de modelar, que es la introducción, corresponde al capítulo número 22, pero el capítulo 22 es simplemente una introducción rápida de lo que se va a ver en toda la sección. Y después en el capítulo 23 ahorita presento ya el tema específico de conceptos básicos de modelación. Entonces, la idea es que se va a aprender en esta sección. Primero, los conceptos básicos de los modelos. Y para eso se van a utilizar, para eso en el capítulo número 3, cuando ya les voy a mostrar, se van a utilizar datos simulados. Y adicionalmente, como es digamos, una sección introductoria, un capítulo introductoria, que ese sería el capítulo 23, se utiliza la familia de modelos lineales. También en esa parte, en esa sección, que creo que corresponde al capítulo 24, se señala cómo usar modelos para extraer patrones conocidos y ya se utilizan en este caso datos reales, no datos simulados. Pero de todas maneras, esto no es malo porque cuando uno tiene datos simulados, puede verificar cuál es el verdadero modelo. Con los datos reales uno nunca va a saber el verdadero modelo que está detrás de los datos. Entonces, con esto uno puede aprender para saber si las técnicas o entender cómo las técnicas de evaluación funcionan. Y también este le permite a uno aprender para tratar de descubrir el verdadero modelo, pero que nunca lo va a saber. Y ya en la última parte es cómo usar modelos simples para facilitar la comprensión de conjuntos de datos complejos. Entonces son como los objetivos de esta sección. Esto es lo que uno aprende, lo que uno va a aprender. Lo que no va a aprender en esta sección es la teoría matemática que subyace a los modelos. Entonces, para eso hay dos libros bastante buenos. Ese sí, no sé si Roberto más adelante los quiera ver. Estos son buenos, pero nunca los he leído de principio a fin. Y ya les muestro cuáles son. Son estos dos. El primero se llama The Elements of Statistical Learning, Data Meaning, Inference and Prediction. Este es el introductorio y este es el para profundizar. Y el otro es An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. La ventaja es que los autores, al igual que casi toda la comunidad en R, tiene abiertos los libros, entonces uno los puede descargar. Y este de acá están en espera de lanzar la segunda edición. Pero estos son chéveres. Si uno quiere ver esta parte de acá. Y lo bueno es que utiliza R. Entonces uno puede ver la teoría y puede jugar también con R para ver cómo funciona. Y hay otra parte que tampoco esta parte involucra, que es el ecosistema que se llama Tidy Models, que es una forma de modelar, pero desde el punto de vista del Tidyverse. Sino que lo malo es que el Tidyverse, como es tan grande y la parte de modelación es enorme, no lo abarca de manera profunda como si lo abarca todo el ecosistema de Tidy Models. Pero esta parte no la incluyen en esta sección. Pero si uno desea una introducción, acá de nuevo hay un buen libro que se llama Tidy Modeling with R y que incluso hay también un club de lectura de este libro. Entonces, si uno quiere empezar, va a hacerlo de la siguiente manera. Leerse que es para una introducción a los Tidy Models, o si no quiere enfocarse específicamente en este ecosistema, puede leer estos dos, alguno de estos dos, o el introductorio o específicamente el de profundización. Listo, y eso sería como la parte de la introducción del capítulo 22.
Entonces, la parte del capítulo 23 es la parte de modelos y conceptos básicos. Entonces, hay uno que va a aprender. Entonces, en primera parte va a entender cuáles son las partes en un modelo, no de un modelo, sino en un modelo. Entonces, uno puede seccionar en un modelo dos categorías que son, primero, definir cuál es la familia de modelos que va a utilizar, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y después, la generación de un modelo ajustado, que es cómo estimarlo. Entonces, primero uno escoge una familia de modelos y después lo ajusta. Y una vez uno tenga claro esto, entonces en la siguiente sección uno puede visualizar un modelo utilizando las predicciones y los residuos. Y como vamos a utilizar solo modelos lineales, entonces uno puede entender qué captura y qué no captura el modelo. También otra parte importante que abarca esta sección es cómo R entiende las fórmulas cuando uno va a expresar una familia de modelos. Y cierra con una parte que es descripción de lo que hace R cuando hay datos faltantes y uno quiere modelar. Hay otra parte del capítulo que es una descripción de otras familias de modelos, que en este capítulo son modelos lineales, pero acá los describe. Esta parte no está incluida dentro de la presentación porque es un chorrero, una lista de modelos adicionales que uno puede verificar. Pero en el capítulo 23 uno la revisa en la última sección. Ahí está una lista de modelos diferentes a modelos puramente lineales. Entonces, el modelo que se utiliza, disculpen, me falta acá una hoja, es el modelo más simple, que es un modelo lineal, en donde solo tiene una variable dependiente. Y lo que uno hace es ajustar un modelo buscando estimar estos parámetros. Entonces, realmente uno nunca va a conocer el modelo verdadero, pero si uno simula los datos con datos reales, nunca va a conocer el modelo verdadero, pero con datos simulados sí lo va a poder conocer. Entonces, es lo que vamos a hacer con datos simulados. Entonces, la idea es que vamos a tomar este modelo, pero como este modelo es determinístico, le vamos a adicionar una variable aleatoria. Y esa variable aleatoria se va a distribuir de manera normal. Vamos a tener 20 datos con medida 0 y desviación estándar 10. Y vamos a simular asumiendo que X es la variable independiente, que toma valores desde 1 hasta 20. Y la variable independiente la simulamos con este modelo de acá y adicionándole una variable aleatoria. Entonces, uno generaría una tabla de la siguiente manera. Uno tiene el error, que es una variable aleatoria. X, que es una variable dependiente y no estocástica. Y Y, que sí es una variable aleatoria, pero que se compone de la suma de una variable independiente y un error. Se suma acá. Entonces, la pregunta es uno cómo encuentra estos parámetros. Entonces, lo primero es, uno visualiza el modelo y como solo tenemos dos variables, lo bueno es que se puede visualizar de manera fácil. Y hagamos de cuenta que no sabemos que el verdadero modelo proviene de aquí. Es decir, no conocemos que el intercepto real es 3 y la pendiente es 4, sino que simplemente nos llegaron estos datos y queremos modelarlos. Entonces, lo que propone el libro es hacerlo de diferentes maneras. Uno es estimar el modelo y asumir que vamos a utilizar una familia de modelos que es lineal.
Esto no necesariamente tiene que ser cierto, pero podemos empezar con el más sencillo de todos. Y lo que queremos es buscar estimar, bueno, acá me faltó otra, buscar estimar A de 1 y A de 0. Entonces aquí lo importante es tener en cuenta que una cosa es lo que yo trato de estimar, que son los parámetros con los gorritos, y otra cosa es el modelo real, que cuando uno tiene datos reales nunca lo conoce, pero con simulaciones uno puede jugar a que no lo conoce para ver qué ocurre si trata de estimar. Entonces una forma es asumir que la verdadera predicción es lineal y tratar de ajustar y minimizar la distancia entre lo que yo predigo, que es la línea roja, y los datos verdaderos. Entonces, por un lado, tengo la estimación, que es todo lo que está sobre la línea roja, y los puntos que son los datos verdaderos. Y lo que trato es de minimizar la distancia para obtener la mejor predicción posible dentro de la familia de modelos lineales. Y lo que trato de hacer es minimizar la distancia que está representada por un error. En este caso es lo que yo observo y lo que yo predigo. Y de nuevo, este error es diferente al error verdadero. De nuevo, el error verdadero nunca lo voy a conocer. Solo lo puedo, ni siquiera lo puedo estimar porque es una variable aleatoria. Simplemente lo que hago es ver la diferencia entre lo que yo observo y lo que yo lo voy a estimar. Entonces, esta sería la recta que uno quisiera encontrar y estos serían los parámetros A de 0 y A de 1 que quiero buscar. Entonces, en el libro mencionaban que hay un criterio, bueno, y realmente cuando uno ve estadística, que hay un criterio que uno utiliza, que es la raíz del error cuadrático medio. Entonces, ¿uno qué hace? Tiene un error, pero estos errores son errores tanto por arriba como por abajo de la predicción. Entonces, son negativos y positivos. Si yo quisiera minimizar estas distancias, la suma de las distancias tendría un problema y es que tengo distancias. Hay veces la predicción no es exacta hacia abajo y hay veces la predicción no es exacta hacia arriba. Algunas veces tengo errores positivos y errores negativos. Entonces, para que no se me cancele, la elevo al cuadrado. Y luego sumo los errores que yo cometa, bueno, no, los errores que comete el modelo, y después lo que hago es sacar un promedio. En ese sentido, lo que voy a hacer es, no voy a minimizar cada una de las distancias, sino voy a minimizar que en promedio yo me equivoque lo menos posible. Es decir, que la línea roja sea mi mejor predicción en promedio. Entonces, algunas veces mi predicción va a ser buena y algunas veces mi predicción va a ser mala, pero lo importante es que en promedio yo prediga bien. Entonces, es como si uno entra a un casino, lo peor que le puede pasar es que uno juegue cartas y le vaya siempre mal. Un buen jugador no es el que siempre gana, sino el que en promedio obtiene ganancias positivas. Aquí es un juego, es lo mismo. Tratar de predecir, de pronosticar lo mejor posible en promedio. Y la raíz cuadrada mmm, tiene unas propiedades importantes, pero una forma de entenderlo es que cuando yo leo algo al cuadrado me quedarían, por ejemplo, si estos son, no sé, unidades estoy tratando de pronosticar la altura y están metros. Entonces, esto me quedaría en metros al cuadrado, entonces una forma podría ser aplicarle la raíz y me quedan las unidades correctas. Pero esto de aplicarle la raíz sí tiene más cosas adicionales de propiedades de estadística que son ventajosas. Y una vez bueno, y lo puedo señalar de manera más compacta, y una vez yo tenga esto, lo que quiero es minimizar
raíz del error cuadrático. Entonces, hay una cosa chévere del libro y es que no empieza utilizando cálculo, ni álgebra, ni geometría, ni nada por el estilo, sino utiliza tres opciones. Entonces, la primera es, como yo quiero minimizar la raíz del error cuadrático, entonces lo quiero programar. Entonces, lo primero es que necesito este pedacito. Y este pedacito lo que me va a calcular son las predicciones. Entonces va a tener un vector de parámetros y unos datos y quiero calcular la predicción. La predicción es el parámetro que yo ya he calculado, el intercepto, más cada dato que tenga dentro de una fila multiplicado por la pendiente, que es más o menos lo que se tiene acá. Y por ejemplo, si digamos ensayemos con dos parámetros, que el intercepto sea 7 y la pendiente sea 1.5, entonces estas son las primeras siete predicciones. Entonces una vez ya tenga las predicciones, ahora necesito también programar este pedacito, que es el error cuadrático. Entonces lo que hago es calcular las predicciones menos lo que lo que yo observo específicamente en los datos, lo elevo al cuadrado y le saco la media y después le aplico la raíz cuadrada. Entonces, con estas predicciones, yo obtendría que mi error cuadrático es 27. Entonces, la idea es buscar valores de estos parámetros en donde esta suma sea lo mínimo posible. Entonces, aquí proponen tres alternativas. Una es construir una cuadrícula de valores con puntos igualmente espaciados y buscar alguna que minimice el error cuadrático. Entonces, en este caso, me gusta más porque utiliza un enfoque computacional y es que yo voy a establecer un espacio y voy a buscar ahí en ese espacio si cuáles pares de estos parámetros me permiten minimizar mi error cuadrático. Entonces esto es chévere porque es tratar de hacer el juego que uno se propone y es, no tengo ninguna teoría, pero tengo un computador y lo que puedo hacer con un computador es tratar de encontrar cuáles los parámetros que me podrían minimizar unos candidatos que me podrían minimizar este error cuadrático. La otra es utilizar un algoritmo que busque minimizar esta función. Y la ventaja es que lo que hace en un algoritmo es buscar un mínimo local y con suerte ese mínimo local es un mínimo global y de verdad encontraría exactamente cuál es el que minimiza el error cuadrático. Y la otra que implementa ya R dentro de una función es utilizar herramientas de geometría, cálculo de álgebra lineal para resolver el problema. Y de esa manera yo verifico unas condiciones para que exista un mínimo global. Pero como uno tiene un computador, pues uno inicia, me parece chévere el capítulo porque inicia con este. Inicia con este y no inicia con esto, que esto a veces es, no sé, no es tan chévere para cuando uno tiene un computador. Entonces, ¿uno qué va a hacer? Primero vamos a construir una cuadrícula, pero puede que ahí esté o no estén los candidatos que queramos, entonces uno las coge a priori. No sabe. Entonces, en mi caso, para este capítulo cogí que este parámetro vaya a estar entre 0 y 8, aunque sé que es 3, voy a suponer que no sé nada. Y la pendiente que esté entre 0 y 6. Y luego lo que hago es calcular el error cuadrático para cada una de estas combinaciones.
Entonces, por ejemplo, aquí en esta combinación voy a asumir que la pendiente es 0 y el intercepto es 0 y voy a tener un error cuadrático enorme. Es decir, si yo asumo este modelo, me va a equivocar demasiado. Luego hago todas las combinaciones posibles de esta cuadrícula y gráficamente lo que obtengo es esto. Entonces tengo 100, generé una cuadrícula con 100 candidatos. Si miro esos 100 candidatos, el mejor candidato que me da es un candidato en donde el intercepto es 0.8889 y la pendiente es 4 y tengo un error cuadrático de 9.89. Los demás tienen un error cuadrático más alto que ese. Entonces, esta también es una forma chévere de verlo porque hay veces uno no puede resolver el problema. Entonces uno no se puede quedar quieto, entonces lo que hace es, asumamos que lo que quiero tratar de estimar está entre tanto y tanto, simulemos y utilizamos, por ejemplo, este criterio que es el error cuadrático y encontrar específicamente cuál es el que me minimiza el, el error cuadrático, el candidato que minimiza el error cuadrático. Y esta parte es chévere porque también cuando uno está haciendo modelos de aprendizaje de máquinas, bueno, no sé Deep Learning porque nunca lo he hecho, pero supongo que allá también, hay parámetros que uno no puede estimar o no tiene criterios estadísticos para estimar. Y hace esto, hace precisamente esto. Entonces, esa es una solución alternativa. No es la más elegante tal vez para alguien que sepa de matemáticas, pero es chévere para alguien que quiera aprender a programar. Entonces, esta sería como la primera opción. Y el modelo que me daría es este. Y pues no es tan malo. No es tan, o sea, no es tan malo en el sentido de que pues, trata de capturar los datos. Obviamente sabemos que el intercepto es 3, entonces esta predicción es re mala, pero, pero supongamos que no lo sabemos. Y la pendiente me da relativamente buena. Es decir, capturó el verdadero valor. Pero eso realmente en los datos reales uno nunca lo va a saber. Y la otra va a depender de si yo construyo de manera adecuada los rangos de la cuadrícula. La otra es utilizar un algoritmo de optimización. Y lo que propone el libro es, uno tiene la función, es decir, quiere minimizar este error cuadrático. Y lo que puede hacer es utilizar una función que se llama optim, que utiliza un algoritmo en donde lo que hace particularmente es verificar, ir acercándose poco a poco a, a la, a la solución. Pero el problema con estos algoritmos en particular es que si la función es extraña y tiene muchos mínimos locales, entonces uno va a caer en un mínimo local y nunca va a saber exactamente si los parámetros que encontró son los que siempre le van a minimizar, son los mínimos posibles de todos los que pueden existir. Pero también me gusta porque es computacional. Es decir, uno no tiene que hacer derivadas ni nada, sino es como lo que uno hace en ciencia de datos. Que le llegan los datos, no conoce nada y trata de hacer lo mejor posible con los datos finitos que tiene. ¿Cómo funciona este algoritmo? No, si no tengo ni idea. Ahí está un chorrero en la ayuda en particular. El paper que describe de manera detallada. Pero el error cuadrático, el valor del error cuadrático que encuentra es 9.69 y los valores asociados con el valor el valor que encuentra como mínimo esa función
es menos 3.008663 y 4.3336. Y este sería específicamente la recta que uno consigue. Entonces, a diferencia del otro, acá uno tiene menos 3 y 4.33. En el otro uno tenía 0.889 y 4. Y finalmente el otro, utilizar geometría, cálculo y álgebra lineal, que es sentarse a entender el problema, resolverlo en hoja y papel, y después, cuando uno lo tenga claro, lo puede programar. Entonces, esta es la parte aburrida. Si uno tiene esto, como esta función es creciente, lo puede reducir a este problema. Y si uno hace todas las derivadas y despeja estos parámetros, uno va a encontrar que estos son los valores de los parámetros que verifican que minimizan esta función. Pero este problema se puede resolver de manera analítica. Hay problemas que a veces uno llega y no los puede resolver de esa manera. Entonces, le toca utilizar o algoritmo de optimización, o esta. Entonces, este problema, pues, chévere, pero a veces no se puede hacer. Y la ventaja es que estos parámetros corresponden, uno puede probar que son un mínimo global. Entonces, lo que uno obtiene con esos, y que ya está programado en R, es que el intercepto es menos 3.010961 y 4.33. Aquí lo chévere es que el modelo verdadero, me devuelvo, y eso es lo chévere de la simulación. El modelo verdadero es que la pendiente es 3. Cuando uno estima, uno encuentra que es menos 3. Pero en promedio no se va a descachar tanto. Y no, este no es. Y el verdadero parámetro es 4. En la estimación es 4.33. Entonces la pendiente es menos exacta, pero en este sí se acerca bastante. Listo. Entonces ahora uno visualiza el verdadero modelo con el modelo que estimó, si uno utiliza geometría, álgebra y cálculo. Entonces, esta es la diferencia. Uno tiene un modelo que es real, pero realmente uno nunca lo va a conocer, y un modelo que estima, y siempre va a tener un problema, un error. Nunca, nunca, nunca va a saber cuál es el modelo real. Lo único que va es a tratar de acercarse a ese modelo real. Entonces, lo chévere de la simulación es que uno puede jugar a que no lo conoce y ver qué pasa si lo estima. Y puede aprender de ello. O sea, pasar de la simulación al estimado, o tener datos reales y tratar de descubrir. Eso uno puede jugar a esas dos cosas. Y esa sería como la forma de visualizar el modelo, mm, utilizando específicamente simulaciones de manera sencilla, y saber cuáles son las limitaciones o no las limitaciones del modelo. En la parte final también voy a indicar otros modelos que se ajustan mejor a pesar de que ese no sea el modelo real, pero la ventaja es que con estos uno no se va uno se va a pronosticar, o sea, en promedio no va a tener un descache en el pronóstico. Esa es la ventaja de estos modelos. La otra es también la diferencia entre el error y el error que uno calcula. Entonces, por ejemplo, en esta línea de acá tenemos el error verdadero, que es menos 12.1, y el error estimado, que es la diferencia entre lo que yo observo y lo que yo estimo. Entonces, de nuevo, siempre van a ser siempre diferentes, siempre son diferentes. Y de esa manera uno entiende que el error estimado es una cosa y el error verdadero es otra,
pero en la realidad este error nunca lo va a conocer porque es una variable aleatoria. Entonces, si uno los quiere visualizar, puede ver cómo se comporta su distribución. En el lado izquierdo está la distribución estimada de esta variable aleatoria y en el lado derecho está la distribución del error estimado. Y lo que uno quiere particularmente es que ese error, por ejemplo, que en el caso del error estimado, no tenga relaciones con las variables dependientes. Porque si lo tienen, quiere decir que uno tiene información dentro de este error que todavía puede extraer para poder predecir la variable dependiente. Y en el otro lado está el error verdadero. Pero esta gráfica uno en la vida real, de nuevo, nunca la va a conocer. Va a estar vedada para uno. Lo único que uno puede hacer es lo mejor posible, es tratar de estimar ese error. No tratar porque lo puede hacer de manera automática, pero estimar ese error. Y los mejores modelos son aquellos que se acercan a lo que yo observo y además se acercan a datos que yo no he observado y predicen de manera adecuada datos que yo realmente no he observado. La otra parte del capítulo son fórmulas y familias de modelos. Entonces, cuando uno incluye una fórmula en un modelo, R maneja una sintaxis diferente. Uno como humano escribe el modelo de esta forma y R lo procesa o lo entiende por parte del usuario final para incluirlo y modelarlo, lo entiende de esta manera. Entonces, para entender exactamente uno qué hace, hay una función que se llama model matrix. Hay una en base R que es model.matrix y otra dentro del paquete tidyverse que es model raya al piso matrix. Pero hacen lo mismo. Y lo que le muestra es exactamente qué está haciendo al interior esta fórmula en particular. Entonces, esta fórmula en particular lo que está haciendo es eh, representando el modelo que uno quiere estimar desde el punto de vista para leerlo como si fuera un humano. Entonces, este uno de acá simplemente corresponde a una constante que está relacionada con cómo uno organiza dentro de una matriz las variables y el X son los valores de X. Entonces, si uno ha tenido cursos de álgebra lineal, puede expresar de esa manera el modelo y en este caso esta matriz de acá es esta matriz de modelación. Entonces de esa manera tiene una columna de unos que al multiplicarla le va a permitir tener un intercepto y una columna de los valores de X. En este caso sencillo utilizamos 1, 2, 3, 4 hasta 20. Otra es cuando, por ejemplo, uno tiene variables que son categóricas. Entonces, las variables categóricas, el computador las tiene que procesar como si fueran números. Entonces, uno tiene cadenas de texto, pero el computador las tiene que particularmente procesar como si fueran números. Entonces, cuando uno tiene variables categóricas, entonces en este caso lo que vamos a hacer es a los datos simulados, le vamos a agregar una variable categórica en donde hay una categoría que es A y otra categoría que es B. Entonces, en este caso, esta sería la relación con la variable Y que simulamos. Y los tipos A tienen un valor más alto de Y y los tipos B, los tipos A tienen un menor valor en promedio de Y los tipos B tienen un mayor valor de Y. Entonces, ¿cómo lo interpreta específicamente R? A R le toca pasar todo a números. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, calcular este tipo de modelo,
en donde por un lado depende de una variable continua y una variable categórica. Él en principio señala un intercepto, que sería este de acá, los valores de X, pero tiene que codificar de alguna manera las variables categóricas. Entonces la categoría A la tiene que codificar como 0 y la categoría B la tiene que codificar como 1. Y esto se da porque si tuviéramos tanto A como B, aquí tenemos un problema porque esta matriz después no se podría invertir, no tendría inversa. Entonces lo que uno hace es fija una categoría y con respecto a esa categoría compara los efectos que tenga esta variable sobre la variable dependiente. Y lo que está haciendo en el fondo R es tratando de codificar esta forma, esta matriz. Hay otra forma que es, por ejemplo, cuando uno tiene una variable y quiere hacer interacciones entre una variable que es continua, una variable que es categórica, pero quiere hacer una interacción entre la variable continua y categórica. Entonces, para esto, sí R sí tiene una sintaxis totalmente diferente. Y si uno quisiera hacer este modelo en R, tiene que utilizar signos especiales dentro de las formas. En este caso, este asterisco significa que hace todas las interacciones posibles entre estas dos variables, es decir, la variable sola, X, la variable sola, tipo, y la interacción entre ambas, que sería este pedacito de acá. ¿Que por qué lo hace de esa manera? El libro ahí indica un documento de Wilkinson en donde sentaron como las bases específicas de esta notación. Y si uno quiere codificar en particular esto, este modelo tendría un chorrero de unos acá, la variable X acá, la variable categórica en donde A toma los valores de 0 y B los valores de 1. Y ahorita les muestro porque acá solo muestro los primeros 10. Y la interacción entre ambos. Entonces, cuando la variable tipo es de categoría 0, adquiere el valor de 0 y al multiplicarla con X se cancela. Este sería para que vieran las primeras, cómo están organizadas desde la categoría A a la categoría B, donde las primeras filas tienen solo la categoría A. Entonces aquí, esa es la forma como lo codifica para la categoría A y para la categoría B la codificaría de esta forma, en donde B toma un valor de 1 y al multiplicarlo con X toma el valor de X. Pero otra forma de verlo es... bueno, y la otra es cómo lo hace en el fondo. Entonces lo que hace es que esta variable que le permite uno ver cuál es la matriz que modela los datos. En el fondo R lo que está tratando de hacer es ordenar este modelo de manera matricial. Entonces por eso uno tiene unos unos, aquí tiene la variable X, la variable A y B codificada y la interacción entre A, B y X. Y tiene los parámetros en particular. Pero otra forma de verlo es así, en donde uno tiene un modelo que corresponde a la variable A y otro a la variable B. Aquí esto parece abstracto, pero por ejemplo es bastante útil si ustedes, por ejemplo, piensan en que Y fuera el salario, X1 fuera el nivel educativo, X2 fuera el género y que fuera hombre o mujer, y X1 y X2 fuera la interacción entre el género y el salario. Entonces, por ejemplo, cuando uno a veces revisa los datos en economía, encuentra, por ejemplo, bueno, casi no aplica, pero encuentra un caso peor.
es que las mujeres, por ejemplo, eh, tienen, a medida que aumenta la educación, ganan más, pero su pendiente es menor con respecto al de los hombres. Es decir, por lo menos acá en Colombia ocurre eso, ¿no? Pero creo que en la mayoría de Latinoamérica y casi en la mayoría de partes del mundo ocurre eso. Si X fuera el nivel educativo y Y fuera el salario, controlado por el género, la pendiente de las mujeres es muchísimo menor y la pendiente de los hombres es mucho mayor que el de las mujeres. Entonces, por ejemplo, ahí uno puede identificar problemas en el mercado laboral, porque una mujer con la misma nivel educativo gana menos que un hombre. Incluso si estudia más porque no aumenta más su salario como si lo hace un hombre en particular. Entonces son, digamos, ahí, estas partes de acá parecen abstractas, pero cuando uno lo aplica a datos reales, puede encontrar como fenómenos sociales que le permiten explorar datos. No sé si usted tiene otro ejemplo, Roberto. Así como en el caso de economía siempre uno Mm, ve eso, por qué eso ocurre. no, lo que me hace pensar es en variables atmosféricas, pero ahí es mucho peor porque hay muchas variables dependen una de la otra. Y, pero no, ese ejemplo está bueno, me gusta. Dejémoslo ahí, porque luego se vuelve muy complejo la Ah, ok. discusión de con variables meteorológicas. Pero sí, Sí. es que la idea es de que la interacción entre variables está en todas partes, en lo que uno menos pensaría. Todo está ah, de una u otra forma ah, relacionado a muchos fenómenos. Pero sí. Y entiendo su punto de que cuando uno ve la notación, quizás no sea tan claro cuando uno empieza a hacer modelaje, pero con este tipo de visualizaciones me parece que es mucho más fácil entender los conceptos y qué significa que uno tenga estas interacciones. Porque yo recuerdo que cuando empezaba yo, ¿qué es esto? ¿Qué significa esta estrella acá? Y, y también hay uno que uno explícitamente puede decirle que agregue la interacción con dos puntos. No estoy seguro cuál es la diferencia, pero sí uno puede cambiar. La diferencia es que en este caso si uno tuviera puntico, dos punticos tendría X más X tipo. Ah, sin la interacción, ¿cierto? Sí, o sea, solo tiene, si solo tuviera puntos, solo tendría la multiplicación, por así decirlo, entre X y X tipo. Mm, En cambio, con esta, con la estrellita, tiene todas las posibles interacciones. X sola, tipo solo y X por tipo y X por tipo. mm. Pero con la interacción solo tiene la multiplicación. O sea, solo tendría este pedacito acá. Sí, sí, ignora los otros dos. Ah, ya veo. Sí, pero al principio yo también me confundía cuando utilizaba R por eso, porque uno, claro, no utiliza, o sea, uno cree que la estrellita es la multiplicación, pero es la interacción entre todas las variables. Listo. Y la otra es, por ejemplo, si uno quisiera modelar específicamente, no lo quiere pensar como algo lineal, sino, por ejemplo, quiere incluir términos cuadráticos. Entonces, el problema es que dentro de las fórmulas, R tiene el significado de este exponente o caret, tiene otro significado en particular. Pero si uno quiere darle el significado normal, entonces lo que hace es envolverlo en este operador y R entiende que x al cuadrado es coger la variable y elevarla al cuadrado, x a la 3 es coger la variable y elevarla a la 3. Entonces, este sería otra forma de modelar, pero
acá lo interesante es de nuevo con las simulaciones. Sabemos que el verdadero valor, el verdadero modelo es lineal. Es acá, ¿dónde está? Es este de acá, el verdadero modelo tiene un intercepto de 3 y una pendiente de 4, sino que tiene una variable aleatoria que nunca la va a conocer. Sin embargo, modelarlo de esta forma le ajusta mejor los datos, pero si le aparece un nuevo dato, no va a predecir bien. O sea, predice bien, pero con los datos que tiene. Pero no tal vez no predigiría bien con datos específicamente nuevos. O sea, esas son una cosa. Y la otra es cómo yo hago para, si por ejemplo quisiera modelarlo con un polinomio de grado 10. Entonces ponerme a escribir este entre paréntesis x al cuadrado, entre paréntesis x a la 3, es bastante aburrido. Entonces, por ejemplo, en este caso, R lo que hace es que tiene una función que se llama poly y le permite hacer los exponentes posibles. Este es un caso en donde uno modela estos datos con un polinomio de grado 12 y no tiene que escribir pues todo ese chorrero de is con elevadas a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, así sucesivamente. Esta también es una forma para hacer compacto, por un lado. Pero por el otro, entre más uno aumente el polinomio, obviamente va a ajustar mejor los datos. Pero el problema es que si llega un dato nuevo, le modela bien los datos que tiene, pero no le modela bien el dato que sigue. Entonces me gustó esta parte de modelado porque creo que los autores metieron, o sea, uno porque ya sabe, pero metieron poco a poco los conceptos de aprendizaje de máquinas. Y es que uno tiene un problema de sesgo y varianza. Acá el sesgo es chiquitico porque se ajusta bien a los datos, pero va a tener una varianza enorme cuando vaya a tratar de pronosticar por fuera de los datos que sí conoce. Entonces, eso me pareció chévere porque lo metieron ahí. Uno no se da cuenta, o sea, alguien que no sepa nada no se da cuenta ahí, pero no sé si se da cuenta que lo hicieron como a propósito para que no explorara esos problemas en particular. Y finalmente está el tema de datos faltantes. Entonces lo que hice fue a los datos simulados agregarles dos filas al final con valores NA. Y acá, como siempre, el problema con los valores NA es que toca hacer algo. Entonces lo que hace R es que elimina todas las filas con valores faltantes, sino que yo le vi un problema acá. Por ejemplo, para alguien que esté aprendiendo, lo hace de forma silenciosa por defecto. Uno puede cambiar las opciones, pero por defecto lo hace de manera silenciosa. Entonces, si uno hace algo rápido y no ha verificado bien si hay valores NA, calcula el modelo con los valores NA y lo que hace es eliminarlos. Entonces, para que uno se dé cuenta que si realmente los elimina, cogí los datos simulados sin agregarle los valores NA y uno obtiene los mismos resultados. Es decir, de manera silenciosa R está eliminando las filas con valores NA. Y eso sí que podría ser problemático si uno empieza aprendiendo. Porque usualmente, yo no sé usted cómo aprendió estadística, pero a mí me embutieron teoría, 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 y por allá después un taller con un programa y uno empieza a programar, pero no le enseñan a visualizar, a explorar, a ver si de pronto tiene datos NA ni nada, sino aplique teoría, aplique y corra regresiones y corra modelos y tal. Pero esta parte, bueno, madre, esta parte creo que uno la puede embarrar muchas veces si se hace esto. Sí, igual que esa es otra parte importante del modelado, porque alguien que no tenga eso en cuenta va y concluye que sin importar la presencia o no de NAs, el modelo siempre va a ser el mismo. Y si es el mismo, pero por lo que está pasando silenciosamente, de que esos NAs están siendo ignorados.
no están siendo tomados en cuenta. Sí, yo le tengo un Entonces, ejemplo en economía buenísimo. mm, Uno cuando da los datos reales, la gente que está desempleada, por ejemplo, hacen una encuesta, acá en Colombia hacen encuestas de hogares y le preguntan a la gente cuál es el salario que tiene. Si la persona está desempleada, no puede reportar ningún salario. Entonces quedan valores NA. Pero puede que esa persona sea educada y cuando está empleada es cuando recibe un buen salario. Entonces, cuando va a correr el modelo con esos desempleados, tiene un problema y es que hay personas que o tienen muy poca educación o muy baja o mucha educación, pero cuando realmente van al mercado laboral es cuando uno observa esa variable y eso le daña todo el modelo. Le salen unas cosas como, por ejemplo, que los años de educación no no importa. generan, no generan un retorno en el mercado laboral. Mm, Y eso lo aprendí muy- fue porque me tocó hacer un trabajo y cuando estaba siendo estudiante y no tenía en cuenta eso. Y claro, borró todo eso CNA y obviamente estoy modelando, pero es las personas que sí reportan. sí. Sí, que también, imagínese, ese es un gran problema, porque imagínese que se está haciendo una encuesta para ver, por ejemplo, en qué áreas necesita invertir, porque hay mucho desempleo, porque las ganancias son muy pocas, por ejemplo. Y va usted y hace su encuesta y obtiene un montón de ideas de, por ejemplo, personas que son desempleadas, y resulta de que en un área que no necesita de inversión, Espérele, le hago tan, un paréntesis, le hago un paréntesis. ajá, Aquí en Colombia las personas también que tienen mucho dinero, usualmente no reportan el salario no sé, porque no les conozcan la información. mm. Sí, también ocurre eso. Qué pena, cierra el No, paréntesis. no, no, que eso también creo que pasa en Costa Rica, donde sea. Pero sí, lo que decía es que esa falta esa falta de valores, y si uno no lo toma en cuenta, lo que puede resultar es en la toma de decisiones que no son apropiadas, que es, por ejemplo, que usted no ayuda a la población que en realidad necesita porque no tiene suficientes datos y no tomó eso en cuenta cuando hizo su estudio. Entonces, sí. No sé si tiene sentido, pero es igual, es como cuando manejar PNAs en un estudio uno tiene que ser cuidadoso Uy, con las sí, conclusiones que realiza, sí, sí. porque puede, puede encontrar, puede decir, esto pasa por el que esos son mis valores, pero en realidad es porque usted no tiene valores, entonces no puede representar a toda la población o, o todo lo que está estudiando. Sí. Acá o sea, las recomendaciones que le hacen es, una vez calcule su modelo, por ejemplo, en este caso con una regresión lineal, verifique con esta función el número de observaciones y después contraste específicamente con el número de filas que usted tiene en la tabla rectangular donde tenga los datos. Y ojalá reporte también estos resultados. O sea, si no puede hacer nada, por lo menos repórtelos. Es decir, diga, tengo tantos datos, pero cuando realice el modelo, solo lo puedo hacer con estos datos en particular. Eh, y ahí hay otra opción, pero ese sí es con otro paquete por fuera del Tidyverse, pero sí que está dentro de los Tidy Models, que es el paquete Bloom, cuando uno utiliza la función glance. La función glance lo que hace es reportarle la información general del modelo. Entonces le bota el R cuadrado ajustado, el sigma, esta estadística, si no me acuerdo qué es, pero tiene en la última columna el número de observaciones. Entonces esta también es, ya la tengo en la cajita de herramientas,
que le reporta toda la información y también el número de observaciones que utilizó para que uno tenga en cuenta cuál fue la información que utilizó dentro del modelo.